La historia nos muestra que, si tenés suerte y realmente estás comprometido, podés alcanzar tus metas. Pero hay una paradoja. Mantenerte ahí muchas veces te aleja de ella. Tar nos presenta un personaje considerado una maestra en su campo, estando en la cima de su carrera, y una acusación en su contra termina destruyendo su vida y su trabajo. La película nos muestra la historia desde su punto de vista, y enmarca el conflicto como algo externo a su trabajo. ¿Pero es así? Trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. El problema empieza cuando olvidamos eso, cuando vivir para una meta se convierte en exactamente lo que nos hace perdernos. ¿Por qué pasa esto? ¿No se supone que ya tenés todo lo que siempre quisiste? Well, like I said, it ain't my business. But you don't seem to know where the hell you came from or where you're going. La pregunta acá es, ¿por qué buscamos el éxito y la originalidad? ¿De dónde surge? Un artículo publicado en la revista Brain en octubre de 2024 explora la relación causal entre el pensamiento creativo y la Default Mode Network, una red funcional de estructuras cerebrales asociadas al pensamiento espontáneo. Vinculamos esta red con distintos procesos mentales, como la divagación, los sueños y el pensamiento creativo, lo que generalmente los agrupamos bajo la categoría de pensamientos espontáneos. El estudio evaluó cómo funciona esta red durante tareas de usos alternativos, tareas creativas. A algunos participantes se los trató con estimulación eléctrica directa, para evaluar esta relación causal entre la red y el pensamiento creativo. Descubrieron que la estimulación durante una tarea de usos alternativos disminuyó significativamente la capacidad de generar ideas originales. Lo interesante acá es el vínculo entre la divagación mental y la creatividad. Para que surja algo verdaderamente creativo, el cerebro primero necesita entrar en un estado sin objetivos definidos, sin tareas dirigidas. Cuando la idea finalmente aparece, cambia la modalidad de funcionamiento de la red y las asociaciones comienzan a ordenarse. Esto quiere decir que la originalidad nace en la distracción. Ok, podemos ir buscando en nuestro cerebro, pero ningún correlato neurológico revela la naturaleza misma de esta pregunta. ¿Por qué originalidad? ¿Por qué buscamos la originalidad? Desde fines del siglo XVI hasta el siglo XIX, la humanidad atravesó una serie de cambios sociales, artísticos, filosóficos, culturales, que desplazaron las preguntas sobre lo que existe y el por qué hacia el ser humano. Aún poniendo al ser humano y la razón en el centro de sus explicaciones, la filosofía seguía dependiendo de lo que podríamos llamar postulados de consenso, conceptos o nociones que debían de aceptarse como verdades necesarias para de ellos derivar cualquier sistema racional. Justificaban la razón, pero no podían justificarse a sí mismos. Uno de los mayores problemas de estos postulados es cómo se aplican en ética. Cuando hablamos de ética nos referimos a las razones que orientan la acción, hacia dónde o cómo el ser humano tiene que ser dirigido. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué tiene que ser dirigido en absoluto? En este periodo, la mayoría de los filósofos construían su ética en base a una justificación descendente. Había una causa o fundamento que explicara por qué algo es bueno, muchos de ellos tomando la forma de postulados de consenso, conceptos epistemológicamente vacíos. Pero en 1887, Friedrich Nietzsche publica La genealogía de la moral, una obra que desafía directamente esta estructura. Nietzsche entiende a lo que comúnmente llamamos moral como una consecuencia de las relaciones de poder. Una idea de bien que logró imponerse frente a otra. Para él, esta idea de bien constituye en realidad la negación misma del ser, de sus instintos. No hay un otro, ni ninguna autoridad trascendente a la cual el humano tenga que responder, solo el individuo y su propia autonomía. Y aún conscientes de esta verdad plenamente reflejada en nuestros impulsos y deseos, decidimos reprimirnos para responder a fuerzas externas, ya sea un Dios o al deber. Esta condición natural del ser humano, lo que el ser es, Nietzsche la denominó voluntad de poder.
un impulso vital que nos empuja a expandirnos, a actuar, a crear, a dar forma. No creamos porque queremos, creamos porque crear es lo que nos hace ser. Y ahí es donde Nietzsche invierte la lógica del postulado. En una moral ascendente no hay una causa que justifique la acción, sino que la acción justifica la causa. Será tarea de los filósofos debatir si existe algún tipo de postulado en este sistema, pero acá lo que nos interesa es esta idea de la creación. Una voluntad que no necesita nada externo para justificarse. Crear es lo que da sentido a lo que existe. Hasta que lo olvidamos. La originalidad no nace de lo que ya es, surge de lo que podría llegar a ser. Uno en su completa autonomía le da el carácter de originalidad. No es una copia, ni una imitación, es único. Ya sea una acción razonada o un acto espontáneo de creación, ese primer momento tiene que ser completamente tuyo, porque solo será verdaderamente original lo que vos como individuo elijas que sea. Por eso, capaz, y solo capaz, el punto está en enfrentar el olvido y recordar la razón que en primer lugar te trajo hasta acá. And we don't have to know a lot of stuff about sharps and flats and chords and all that business in order to understand music if it tells us something. And the most wonderful thing of all is that there's no limit to the different kinds of feelings music can make you have. And some of those feelings are so special and so deep that they can't even be described in words. You see, we can't always name the things we feel.